ponencia de evaluación y manejo del dolor. El doctor Carlos es máster universitario en el análisis avanzado de datos multivariantes y Big Data de la Universidad de Salamanca, diplomado en geolítica y integración regional, médico residente de anestesiología y reanimación de la Universidad de Salamanca, España, proveedor certificado de soporte de vía avanzada en traumas, ATLS, en American College, diplomado en Educación Superior de Salud con trauma intracraneal de la Universidad Mayor de San Simón, carrera simultánea con medicina para adquirir competencias de investigación, planificación y gestión, asistencia electrónica de la Institución Nacional de Formación y Capacitación Laboral. Si gusta, doctor, puede iniciar con su exponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primeramente tenemos que definir qué es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Así es como lo define la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Esto nos da bastante información en principio de cómo experimenta el dolor el paciente este dolor, pero mejor dicho. Sensorial refiere al hecho de que está determinado por un proceso físico biológico. ¿Qué quiere decir? Nuestro cuerpo percibe algún tipo de estímulo o el cerebro por lo menos se entera de que hay algún tipo de estímulo que es desagradable, que es nocivo para él. La parte emocional es un componente muy relevante porque va a predisponer al sujeto a tener una mayor o menor tolerancia al dolor, a tener un umbral para acudir a nuestra consulta, a los servicios de atención sanitaria, más pronto o más tarde, para reflejar un dolor o un estímulo identificado como un dolor severo más pronto o con menor lesión o más tarde, cuando ya esté mucho más avanzado. Ahora aquí hay un tema que se añadió en esta última edición, la del 2020, que es la asociada o similar a la asociada a una lesión tisular. ¿A qué se refiere esto? Antes solo se trataba las lesiones tisulares reales o potenciales, pero que estuviesen directamente identificables. ¿Qué quiere decir? Un abdomen agudo debido a un apéndice que se ha inflamado es una lesión tisular que ya está instalada, que es una lesión real. Potencial, que estoy con un proceso que va eventualmente a desembocar en una lesión tisular, pero aún no lo ha llegado a hacer. Por ejemplo, que estoy con una constipación por un estreñimiento. En principio, esta obstrucción intestinal o cualquier ilio paralítico o un ilio en general va a inducir dolor por el aumento de presión en el intestino, pero todavía no se ha producido una lesión tisular. Hay el riesgo de producirlo y nuestro cuerpo, ante esa amenaza, nos indica que hay dolor. Es una emoción desagradable, una percepción de algo egodistónico que va en contra de lo que tenemos como una normalidad basal. En esta última edición, en la del 2020, se añaden las que son similares a la asociada, refiriéndose al dolor nociplástico que veremos más adelante. Este dolor tiene una característica que es que el cerebro percibe un dolor, aunque no hay una evidencia de lesión de ningún tipo, ni potencial ni real, ni en tejido neurológico, ni en tejido no neurológico, que son los otros dos tipos de dolor que veremos. En resumen, es una experiencia subjetiva, va a depender de cada sujeto que lo viva. Luego, hay sí semiologías que están relacionadas a ello, hay signos y síntomas que podemos asociar al dolor, pero en última instancia, el componente esencial es que cada sujeto lo experimenta de forma distinta. Es la causa más frecuente que vamos a tener de consulta, porque va a ser un paciente, cualesquiera que acuda a la consulta, habitualmente viene por alguna queja que le ha producido un disconfort, un dolor, sea una ciática, sea un abdomen agudo, una cefalea, un dolor de garganta. Se darán cuenta que en la práctica clínica, aunque no termina siendo parte del diagnóstico, el dolor es la mayor parte de los motivos de consulta que van a ver. Y siempre una característica común es que irrumpe en la vida, que altera la normalidad basal del paciente. No sería sino un dolor como tal, porque no estaría desagradable, no sería distónico con la realidad del mismo. En la consulta tendremos muchos pacientes de muchos tipos. Disculpe, doctor, su micrófono está silenciado.
Mil disculpas, lo lamento muchísimo, ¿eh? ¿Estuvo silenciado todo el tiempo o fue esta última diapositiva? No, fue ahora nomás, un par de segundos. Bueno, vale. Nada, que van a tener una multitud de pacientes con distintos antecedentes, tanto biológicos como enfermedades, tanto psicológicos como estados del ánimo, factores estresantes, estresores, como antecedentes sociales, que quiere decir culturas o subculturas o grupos contraculturales van a tener distintas predisposiciones a exponer, a ser mucho más expresivos de sus procesos de vida, mientras que otros van a ser más tendientes a un estoicismo, a mantenerlo muy dentro de sí, a expresar más tarde y peor las características del dolor. Hay una cuestión que siempre se pone en una emergencia, o en una atención de urgencia, o incluso en la atención primaria. ¿Qué hago primero? ¿Le trato el dolor o tengo un diagnóstico de certeza? Esto era una pregunta habitual cuando teníamos un dolor por un abdomen agudo, por ejemplo. Espero a que lo valore el cirujano para ver si va a ingresar por apendicitis o le inicio ya una analgesia adecuada para que el paciente esté confortable, para que supere este dolor, este proceso analgésico. Pues antes lo que se hacía era evitar, no se le daba analgesia hasta que ya estuviera valorado, diagnosticado y subiendo a planta. Ahora, en cambio, la evidencia ha demostrado que eso no es conveniente. Es más, en las situaciones de trauma, como es un accidente, como es un politrauma, como es una quemadura, como son los distintos eventos accidentales agudos que presenta el paciente, se ha visto que el dolor es un factor de comorbilidad y comortalidad aumentadas. ¿Por qué? Porque supone un aumento en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, por tanto, aumentos de tensión también, que aumentan el riesgo de pérdida de sangre si es que hay una lesión que sea hemorrágica. Aumentan el riesgo de inestabilidad hemodinámica en general debido a esto y también reduce nuestra capacidad de interrogar al paciente. La anamnesis va a ser mucho menos eficiente si el paciente está afectado por el dolor, que no va a estar muy presto a responder preguntas de cómo ha sido el mecanismo, de si otros pasajeros dentro del vehículo han fallecido. En general, la información que recabaremos será mucho menor. Y la exploración misma se verá muy alterada porque el estado algésico hará que esté más predispuesto a darnos información alterada. Nos dirá que le duele al explorar otras partes que no estén relacionadas a la lesión, porque el dolor de la lesión probablemente pueda nublar su juicio. Luego, en los casos más típicos, como mencionábamos, estos casos clásicos de abdomen agudo, ya se va directamente al escalón 3. Ya veremos en la escalera analgésica que esto compone la morfina, los opioides mayores, en dosis medias o incluso altas. ¿Por qué? Porque hemos visto, y se ha visto con la evidencia clínica, con la evidencia científica recopilada por múltiples estudios, de que retrasar la analgesia nos va a dar un peor diagnóstico, una peor progresión de la enfermedad y en última instancia perjudica al paciente, tanto en lo agudo como en la prognosis, en el pronóstico a largo plazo. Luego no nos perjudica tampoco en la obtención de información, porque el dolor que esté asociado a la irritación del peritoneo u otras partes no desaparece cuando le damos analgesia, disminuye, no molesta al paciente, pero si volvemos a estimular esa zona durante la exploración, por ejemplo, reestimularemos el dolor y probablemente superaremos el umbral analgésico. En última instancia, esto nos quiere decir que la analgesia suficiente en el momento adecuado es útil para el diagnóstico, para nosotros y para el paciente. Ahora, ¿qué signos y qué síntomas, qué semiología en concreto podemos identificar dentro del dolor? ¿Qué nos puede ayudar para saber de dónde viene, a qué diagnóstico se relaciona este dolor? El mnemotécnico más distribuido en la lengua hispana es Alicia. Es el que conocemos básicamente desde la facultad. La antigüedad, el cuándo empezó el dolor, nos diferencia un dolor crónico, uno agudo, uno irruptivo dentro de uno crónico. Puede ser que el paciente tenga un proceso oncológico de larga data, un estado basal de dolor, un 3, digamos, en estas escalas que veremos más adelante, pero en estos últimos 3 días ha tenido un dolor mayor. Entonces nos dice, este dolor me dura meses, pero hace una semana que no puedo dormir. ¿Dónde? La localización anatómica nos orienta también hacia qué procesos pueden estar involucrados con ese dolor. ¿Cuánto? Este es un tema mucho más delicado, porque cuantificar un parámetro subjetivo es uno de los retos más grandes que tenemos en cualquier tipo de investigación. Y en el tema de la anamnesis es mayor
porque el paciente está en un proceso que va a nublar su juicio casi siempre. Aun cuando tratemos con analgésicos, no estará en la mejor condición para darnos datos detallados. Entonces tendremos diferentes escalas adaptadas a diferentes condiciones para obtener una estimación cuantificable de qué tanto dolor siente el paciente. Nótese que al ser un proceso individualizado, esto tiene que tomarse a pie de letra cuando tomamos una subjetiva, a pie de letra lo que dice el paciente, o en las objetivas siguiendo muy claramente los criterios. No podemos alterarlo ahí luego. El cómo nos identifica el tipo de dolor nos puede orientar a un nociceptivo, que está debido a una lesión tisular, un dolor urente, un dolor cólico, a un dolor neuropático, tipo calambres, sensación de corriente eléctrica o de termalgesias, sensación de calor y dolor en una región de un dermatoma concreto. ¿A dónde se irradia? Se queda en el mismo lugar, va hacia otras regiones del mismo dermatoma, va hacia otras regiones que pertenezcan a un grupo de un plexo nervioso concreto. ¿Qué lo cambia? Alivia o empeora con cambios de posición, con actividad física, con uno u otro estímulo. Todo este conjunto de información lo reunimos en menos de 4 minutos y tenemos una orientación diagnóstica que reduce bastante nuestras sospechas para tener más o menos ya unas 4 o 5 alternativas de qué queremos pedirle luego para comprobar o corroborar si se decanta más hacia un diagnóstico o hacia el otro. Realmente el dolor es una guía muy buena para conocer qué procesos agudos tiene el paciente. En cuanto a las escalas, veremos que las subjetivas, hay una variedad de ellas. La mayor parte de ellas se tratan de poner un punto mínimo y uno máximo, habitualmente 0 y 10, en la escala visual analógica o en la respuesta numérica subjetiva del dolor, que es decirle de 0 a 10, ¿qué tanto le duele? O mostrarle un logotipo que va de 0 a 10 y que tiene o rostros felices a tristes o color del verde al rojo, cuestiones culturalmente asociadas con el dolor, con el bienestar o con el malestar. Estas tienen una ventaja de que nos proporcionan la visión directa del paciente y la desventaja de que dependen del contexto cultural, porque, de nuevo, un paciente que provenga de un extracto que esté más estoico, más introspectivo, menos propenso a expresarse, nos dará valores más bajos habitualmente, mientras que una persona que proviene de un contexto en el cual están habituados a expresar muy pronto y muy claramente sus sentimientos, probablemente incluso nos dé puntuaciones más altas de lo que correspondería a la media de procesos similares. Pero siempre hay que apuntar lo que nos dice el paciente, no podemos alterar la interpretación. Hay una escala más precisa que es la de veteranos de los cuerpos de defensa, que es la de VPRS, que nos da más características y está mucho mejor para personal que ya está habituado a diferentes procesos traumáticos, ya sean lesiones, ya sea enfermedades, o sea, lesiones concretas debido a accidentes o enfermedades. Y luego tenemos el ACAPA, que es una asociación clínica a las actividades de vida diaria. Esta está mucho más adecuada para pacientes que ya estén en una tercera edad, mayores de 65, pero que estén con competencias cognitivas plenas, porque nos orienta qué tanto incide en su vida diaria, en procesos crónicos de dolor. En las objetivas tendremos datos directamente extraídos por el sujeto, por el observador, mejor dicho, sobre el sujeto. La BPS ve el comportamiento del paciente según cómo está. La BPS y la CPOT son para pacientes críticos. Son pacientes que están sedados o inconscientes y que nos va a dar información en base a las respuestas a estímulos de lo que estamos explorando, de la ventilación, de los parámetros hemodinámicos. Estos nos sirven para prescindir de la subjetividad del paciente porque está sedado, no nos va a responder porque no puede, o nos va a responder inadecuadamente porque no se entera de lo que le preguntamos. En estos casos nos conviene mucho estas porque nos proveen una información objetiva, parametrizada y validada para contextos críticos sobre todo. La PEINAD es una que es más acerca de pacientes con demencia, adultos mayores habitualmente, que sustrae mucho de cómo está posicionado, de cómo está actuando dentro de la consulta o dentro de la hospitalización. Nos da información puramente objetiva, igual que la Dolo Plus 1. Una ventaja en las combinadas, que son una forma
a mi parecer, una de las que tienen mayor información, pero que requieren más tiempo, es que combinan ambos factores. La FPS es nos habla mucho de la expresión facial, es la escala facial de dolor. Tenemos el componente del paciente al referirse a sus procesos y el componente del observador que tiene un parámetro. Ante tal expresión puedo estimar que tiene un dolor más o menos tan intenso. Combinando ambas cosas, si bien la información no es plenamente objetiva ni plenamente del paciente, llega a un punto intermedio que nos permite orientar quizá mejor el seguimiento a tratamientos o un dolor irruptivo dentro de un proceso crónico. La desventaja de esta es que está validada para poblaciones anglosajonas. Luego, entre una cultura y otra, cómo nos expresamos facialmente y gestualmente varía mucho. Entonces, no es muy aconsejable aplicarla en un contexto hispano o iberoamericano en general. La Doloplus 2 es una de las que integra mejor porque tiene tanto las posiciones del paciente, sus actividades de vida diaria, sus condiciones en cómo está expresándolo él directamente. Esa es la más completa, pero toma más tiempo. Y bueno, está en principio validada únicamente para pacientes adultos mayores en países desarrollados, pero seguramente con estudios se podría validar también para otras regiones porque no tiene características culturales muy específicas. Bueno, de estas respuestas a estímulos que tendremos, como mencionábamos, los cambios faciales son una que está más limitada a contextos culturales. La retirada de la región que está lesionada es una casi cosa universal porque es instintiva. La respuesta simpática es una cuestión que prescinde del estado cognitivo del paciente. Vamos a ver cambios en la frecuencia cardíaca, tensión arterial, sobre todo la venoconstricción periférica es visible cuando alguna vez se toma una vía y la venoconstricción es casi inmediata cuando el paciente está con un estímulo doloroso, se contrae y se pierde la vía muy fácilmente si es que no se la ha canalizado en el momento. Estos parámetros son tan prácticos que se utilizan incluso dentro del quirófano para monitorizar la respuesta analgésica y subir o bajar las dosis de los analgésicos intraoperatorios, igual que el patrón respiratorio cuando el paciente está consciente, taquipneico habitualmente cuando está con el estímulo doloroso. Pero bueno, al tema que estamos viniendo ahora es más que nada ver de la escalera analgésica de la OMS. ¿De dónde viene? ¿Por qué se hizo? En el 86, en 1986, ya se prevé que va a haber un crecimiento y envejecimiento de la población. Luego, por este baby boom que hubo, un estado de bienestar y escasas guerras masivas, un aumento de la sanidad y demás, preveían un aumento del acceso a la sanidad, y demás factores, se preveía que la población envejecería y los procesos oncológicos, sobre todo, tendrían mayor prevalencia y, consecuentemente, el dolor crónico asociado a estos. Luego, más adelante, se fueron incorporando los procesos no oncológicos, pero crónicos, y los procesos agudos, porque se mostró muy útil y eficiente para dar con ellos. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar esta escalera es cuantificar el dolor, es saber qué tanto le duele. Una cosa medio complicada que lo hemos visto, pero que nos sirve más que nada, independientemente de qué escala utilicemos, para ver si el dolor es severo, es leve o es moderado. En gran escala nos sirven esas tres para orientar qué nivel de la escalera vamos a aplicar. La vía oral siempre se prefiere a cualquier otra porque tiene menos riesgo de servir de vía de entrada para infecciones o de lesionar al paciente innecesariamente. Reduce las lesiones previdas a la intervención médica o sanitaria en general. Y siempre se prefiere la analgesia pautada, siempre debe hacerse con el reloj en mano, es decir, cada 8 horas, cada 12 horas, con una pauta fija en un tiempo. ¿Por qué? Esto nos permite una mayor adherencia del paciente, evitar periodos de dolor innecesarios en él y controlar un poco mejor las interacciones con otros medicamentos, porque si tenemos una cantidad pautada previamente, tenemos idea de qué tanto daño o qué tanto efecto podemos estar causando sobre el cuerpo del paciente si añadimos otro medicamento o si quitamos uno. Un defecto que tenía inicialmente esta escalera es que solo se podía subir si fallaba el escalón anterior. Si, digamos, el paciente había iniciado con un escalón 1, que es por lo que se tiene que empezar habitualmente, en todos los pacientes antes se empezaba con el 1. Ahora podemos ver un poquillo. Entonces, veíamos paracetamol, AINES, no le iban, pasaba un tiempo, días, semanas,
y recién pasábamos al 2. Mientras tanto, el paciente estaba con dolor. El único que se apuraba un poco era el escalón 2, que como eran opioides menores con un techo analgésico y el mismo mecanismo que el escalón 3, se veía muy pronto, se hacía en horas o días como mucho, y se subía al escalón tercero, porque no tenía mayor beneficio el mantenerlo con un medicamento ineficiente teniendo la misma familia de medicamentos, pero con mayor efectividad. El problema, como no podíamos hacer más que subir, no permitía manejar adecuadamente los dolores irruptivos, porque si bien era un principio tratar el dolor irruptivo, la premisa de la escalera analgésica era que se subía, no se bajaba, que solo se daba medicación por vía oral y pautada dentro de esta. Entonces, nos quedaba un 20% de pacientes que no respondían adecuadamente a este procedimiento, a esta guía. Si bien hay una cosa que hay que rescatar, es que mantenía la adyuvancia entre escalones. Es decir, que si yo empezaba dándole gabapentina porque era un dolor neuropático, continuaba con ella hasta el final, no perdía esto entre un escalón y otro, que eso sí se ha conservado hasta ahora. Ahora, el cambio que es muy reciente, es del 2022 que se actualizó esta escalera analgésica, un poco por el conflicto que hubo por la epidemia de opioides y bastantes observaciones y quejas que se hicieron o críticas que se hicieron a la OMS. El primer cambio y el más importante es que ya no es solamente ascendente, es bidireccional. Podemos pasar de un escalón, directamente empezar a un escalón 3, por ejemplo, un cáncer de páncreas es uno de los procesos más dolorosos que existen en lo oncológico, entonces empieza directamente con morfina o parches de fentanilo, y luego podemos descender en base a la respuesta, pero podemos adaptarnos, es a lo que me refiero. Ya no es tanto una escalera como un ascensor, podemos subir y bajar según la respuesta del paciente. Y se añade un cuarto escalón. Este cuarto escalón, que es muy importante, es el de los procedimientos mínimamente invasivos o invasivos directamente. Son los procesos propiamente anestésicos, propiamente de terapia de dolor. Catéteres epidurales o perineurales de anestesia continua. ¿Qué quiere decir? El paciente va a estar con un nivel basal de anestésico que reduzca la estimulación de este grupo nervioso que vamos a afectar, y puede luego aplicarse controlada por el paciente o bolos intermitentes. Hay modalidades varias. También se pueden hacer otras intervenciones como son cortar esos nervios básicamente químicamente, no directamente. O también se puede hacer una radiculopatía directa o una radicolisis directa, cortarlo tal cual. Hay también estimulaciones centrales. En general son procesos que ya requieren la intervención de especialistas formados en dolor, sean quirúrgicos, sean anestésicos. Como vimos, hay varios componentes, por tanto la respuesta tiene que ser multimodal e interdisciplinar. Hay que hacer un énfasis en el interdisciplinar. No quiere decir que veamos 5 especialistas en diferentes áreas, cada uno por separado al mismo paciente. Tenemos que estar comunicados. Tenemos una historia clínica común o que el paciente se ha visto en una sesión similar con los otros especialistas que lo están viendo. El psicólogo, el trabajador social, el fisioterapeuta o médico de rehabilitación. Tenemos que estar en el mismo ambiente o en el mismo, por lo menos, en el mismo grupo de trabajo para darle una mejor respuesta al paciente. La multimodalidad responde a que las 3 dimensiones que afectan al proceso analgésico, la biofísica, que es la lesión tisular propiamente dicha, ¿vale? La lesión que genera un dolor nociceptivo, que se debe a la lesión tisular de cualquier tejido que no sea neurológico, que no sea nervioso. Esta va a responder muy bien a antiinflamatorios, a intervenciones sobre la lesión misma, retirar el apéndice, tratar la fractura. Los neuropáticos tienen un componente más psicológico, en el sentido de que es un dolor continuado un estímulo continuado sobre la lesión nerviosa que está presente, y eso condiciona un deterioro del estado de ánimo constante. Luego requiere más intervención de psicoterapeutas y un grupo de red de apoyo importante. Y el más importante para la intervención, tanto de trabajo social como de psicoterapia, es el nociplástico, porque este dolor no tiene evidencia física de lesión, pero sí hay evidencia de la actividad cerebral relacionada al dolor. Luego el paciente puede tener muchos estigmas dentro de su propia comunidad, por ser un quejumbroso, entre comillas, de que es drama de nada, o puede tener mucho apoyo,
puede tener un proceso depresivo porque ve que no hay respuesta, que no dan con un medio para tratar efectivamente su dolor y tener menos adherencia. Hay mucha necesidad de trabajo conjunto en estos pacientes, sobre todo en los nociplásticos, en los que tienen dolor nociplástico. En la parte farmacológica tendremos los AINES, los opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes. Estos últimos dos veremos que tienen más un efecto modulador que otra cosa. La psicoterapia, cognitivo-conductual primero, para ver cómo el paciente puede hacer con sus propios medios una mejor respuesta para mantener la adherencia y para vivir con el nivel basal de dolor que podemos reducir al mínimo, pero que puede seguir presente. Una terapia de grupo para tener un apoyo a este proceso que realmente trastorna la vida. La intervención social para valorar sus redes de apoyo, ver si se lo pueden integrar en colectivos que estén formados en torno a ello, grupos de pacientes, asociaciones o fundaciones involucradas en la terapia de dolor, una intervención física por fisioterapeutas o médicos de rehabilitación, terapia ocupacional para adaptarse a la nueva normalidad que enfrenta, de una actividad de vida diaria limitada o la mejora progresiva, la reincorporación. La intervención anestésica puede ser una estimulación directa de los nervios, que es como saturar las vías nerviosas para que no se entere, no le llegue la información adecuada del dolor al cerebro y cortemos este malestar del paciente. La neurolisis, que es el equivalente a cortar la vía directamente, a destruir la vía para que no llegue la información. Y la anestesia, que es básicamente bloquear la vía, pero permitir que pasen otros estímulos por ese mismo nervio. No pasar el dolor, pero pasar a lo protopático y lo sensorial. Luego, la terapia tiene que estar personalizada y sistematizada. Cada paciente tiene que tener un plan analgésico propio, pero al mismo tiempo estos planes analgésicos tienen que embeberse en un modelo sistemático, es decir, que compartan diferentes niveles y diferentes segmentos del sistema de seguridad social o de sanidad que tengamos. Hay que tener una comunicación activa, escuchar al paciente, comunicarle qué causa su dolor y ser claros. Tener una causa probable y decirle, estas son las causas que yo estoy suponiendo, que estoy identificando, que pueden causar su dolor, esos son los procesos que vamos a realizar para tratarlo, esto es lo que vamos a hacer para diagnosticar la causa final, darle a entender que el proceso analgésico no siempre se va a solucionar con la administración del medicamento de forma inmediata, que puede ser necesario un tiempo para que actúe, que puede ser necesario hacer cambios con medicamentos, interactuar con otros profesionales y siempre reevaluar cómo va el plan, que hay que diseñarlo desde el inicio. Si esto no funciona, tengo estas alternativas. Si esto no funciona, estas alternativas. Contacto con estos profesionales y trabajar sobre ello y comunicarle que es un proceso largo al paciente para que tenga expectativas adecuadas y mantenga la adherencia esperada al tratamiento, para que no tengamos una pérdida del paciente y un empeoramiento o una ventana analgésica inadecuada. Los fármacos de uso habitual. Esta es la parte que es más práctica. De todos los AINES, el que más nos sirve para el dolor es el ketorolaco, porque tiene una potencia analgésica muy alta, es comparable con la morfina casi, que con 30 miligramos podemos alcanzar, con 30 miligramos, independientemente del peso del paciente, podemos alcanzar una analgesia similar a la de la morfina en dosis medias y con dosis altas, 60 miligramos independientemente del peso del paciente, siempre que tengan encima de 30 kilos, esto está dicho porque ya son adultos. Con los niños es bastante más complicado y no merece para ese tema de la charla de hoy. Con dosis altas puede compararse a dosis altas de morfina para el periodo agudo. El problema es que los procesos renales activos y los espinales, como son la fusión posquirúrgica de Por favor, un momento, si pueden esperar. Tenemos un pequeño problema técnico con el doctor. Enseguida va a volver. Por favor, un poco de paciencia. Gracias.
Perdonen, se ha cortado ahora, ¿verdad? ¿O ya lleva tiempo cortado? Me llegó el mensaje de que se cortó la cámara ahora. Nada, bueno, trataré de cerrar pronto. Ya que Doctor, no se preocupe, ha sido poco tiempo lo que se fue. Puede seguir con la charla como estaba. Muy bien. Pues nada. Bueno, lo que estaba, espero que sea lo mismo que se cortó, que los corticoides no afectan mucho al tema inmunológico en el periodo agudo y sí nos dan una buena ventana analgésica, nos mantienen un buen tiempo al paciente sin dolor y no comprometen en dosis puntuales y únicas al estado inmunológico del paciente, no aumentan el riesgo de infección, dígase de forma más clara, pero sí afectan al metabolismo de glucosa y electrolitos. Entonces, en pacientes endocrinos como una diabetes, uno que está con un cáncer de páncreas, por ejemplo, que va a tener una diabetes funcional, no vamos a poder aplicarlos. O en pacientes que tengan nefropatías muy complejas, que afecten el estado de electrolitos en el paciente, hiperfosfatemias o similares, vamos a tener que tener mucho cuidado con ello, porque sí afectan esto por la función mineralocorticoides que va adjunta. En esto tiene menos efecto la metilprednisolona sobre los electrolitos, pero tiene más efecto sobre la glucosa y mejora la analgesia. Pero hay que jugar muy bien con ella porque nos puede ir un poco mal con los pacientes diabéticos, por ejemplo. El paracetamol y el metamizol comparten muchas características, particularmente la que nos interesa más es que no se conoce el mecanismo de acción de forma clara y que tiene una potencia analgésica media-baja. Funcionan en la mayor parte de los pacientes que vienen por dolor leve, moderado, pero en los que tienen un dolor severo no lo piensen mucho, no tiene efecto relevante. Si no está asociado a otro medicamento, vamos, a un opioide, por ejemplo. Tiene muy poco compromiso renal y no tiene ningún efecto antiinflamatorio significativo. La interacción física del metamizol es importante porque hay muchas presentaciones de fármacos, no los fármacos específicamente, pero las presentaciones que pueden precipitar. Y esto genera más dolor porque son formas cristalizadas que entran a la vena del paciente o al músculo y eso le lesiona bastante. O sea, aumentamos el dolor en lugar de disminuirlo. Y puede producir cambios de la tensión arterial, incluso por vía oral. Es decir, puede producir hipotensión y en pacientes, por ejemplo, adultos mayores que ya tienen riesgo de caída y de fracturas asociadas a caída, no nos interesa mucho darles metamizol, por ejemplo. Un tema importante con el paracetamol es que en los pacientes oncológicos, hematológicos, sobre todo los que reciben imatinib, hay que tener cuidado porque el imatinib anula básicamente el metabolismo del paracetamol en el hígado. Entonces, con dosis terapéuticas habituales de 600, de 500 o de 1 miligramos o de 1 gramo, podemos llegar a producir intoxicaciones. Luego no se recomienda y se contraindica una contraindicación relativa es que tenga imatinib para darle paracetamol. No se aconseja para nada. O sea, evitarlo. Los opioides mayores y menores, hay una diferencia muy importante, que es el techo analgésico. Con los opioides mayores podemos subir la dosis siempre que el mecanismo del dolor se beneficie de los opioides. Podemos subir la dosis casi ilimitadamente mejorando la analgesia. Es decir, si le duele más, le doy más. Si le duele más, le doy más. Siempre que esté hemodinámicamente estable, que no haya un riesgo inmediato respiratorio, por ejemplo. Pero el dolor sube y sube el opioide. Eso no con los menores, porque tienen un techo analgésico a partir del cual subir la dosis solo comporta más efectos adversos que beneficios. Los efectos adversos que tiene, los hemodinámicos, los gastrointestinales, son comunes a ambos. El respiratorio es mucho más típico de los mayores, sobre todo el remifentanilo, que en cirugía está clásicamente asociado a la rigidez torácica, pero es una rigidez muscular en general. Lo que pasa es que cuando hay una dosis muy alta de opioide circulante, evita la relajación muscular completamente. Es una caja torácica tan dura que no la puedes ventilar con nada. Lo bueno es que pasa más habitualmente con el remifentanilo, que tiene una vida media muy corta. En 2 a 6 minutos se pasa, pero son los 2 a 6 minutos más largos que vas a tener si alguna vez te sucede con un paciente. La euforia es una cosa que ayuda en pequeña instancia a que el paciente se sienta mejor en un proceso agudo, pero que a la larga puede condicionar dependencia, adicción a los opioides, que ha sido la epidemia que han tenido en Estados Unidos con los opioides por vía oral.
y bueno, y a nivel global, pero más sentida y más difundida en Estados Unidos. La parte que no tiene tolerancia de los efectos adversos es la gastrointestinal. El hilo paralítico que produce los opioides jamás desarrolla tolerancia. La tensión arterial baja y la frecuencia cardíaca baja se van habituando, se va recuperando el estado basal con el tiempo, con la tolerancia desarrollada. Pero el hilo paralítico no disminuye. Es decir, si un paciente presenta hilo paralítico ante la administración de opioides, ya no hay que darle, porque eso no, o sea, hay que sopesar. ¿Me conviene más tratar el dolor o que el paciente tenga función intestinal adecuada? A veces puede ser lo segundo, entonces le cortamos o le cambiamos a otro tipo de fármacos. Todos los opioides producen reacciones histaminérgicas. Tienen no alergia, sino un estímulo por la liberación de las vesículas de los mastocitos. Es decir, va a haber prurito, sobre todo cerca de la región orofacial o facial en general, más claramente la nasal y la oral. Y la petidina es la que mayor reacción histaminérgica produce. Se la trata como alergia, pero no es alergia y es tremendamente potente cuando se presenta. Además que por la similitud que tiene con la atropina en la forma molecular, se asocia a taquicardias en lugar de bradicardias, una cosa particular, igual que es, por otro lado, por el lado positivo, es buena para tratar los temblores asociados a opioides. Hay que tener mucho cuidado con los opioides menores porque el paciente que tenga un metabolismo o una excreción de sodio inadecuada va a irle muy mal porque va a empeorarla y va a condicionar el estado neurológico del paciente. Los anticonvulsivantes y antidepresivos son moduladores ambos, neurológicos y los antidepresivos además del ánimo. Son muy buenos coanalgésicos o adyuvantes en el sentido de que ayudan a que el paciente se mantenga en estados basales de dolor más bajos, en un dolor neuropático, y además en los antidepresivos mantienen mejor adherencia. Hay que tener dos cosas en cuenta. Los anticonvulsivantes, como estimulan los receptores GABA o reducen la función de las neuronas en general, de la transmisión neuronal en general, van a reducir la actividad de vida diaria y van a condicionar que el paciente se sienta más letárgico, que puede reducir, en algunos casos concretos de pacientes que tengan mucha actividad diaria en su vida habitual, que reduzcan la adherencia. Además de las interacciones con citocromos, que hay que tener en cuenta siempre la ficha técnica de los medicamentos antes de adherirlos cuando tienen un anticonvulsivante junto. Y peor si es un antidepresivo tricíclico que interactúan con un montón de fármacos y que en el caso de los adultos mayores, la amitriptilina particularmente no hay que darla porque tiene mucho riesgo cardiovascular con pacientes polimedicados. Recordar eso, amitriptilina no a los pacientes adultos mayores, mucho riesgo cardiovascular, los pueden matar literalmente con ella. Pero otros antidepresivos, tanto inhibidores de recaptación de serotonina como la venfalaxina o la fluoxetina, como la amitriptilina misma, son útiles, los antidepresivos tricíclicos son útiles para modular la parte neurológica y anímica del paciente. Bueno, las intervenciones, ya falta poco, ya acabo prontísimo. Se me ha prolongado un poco, me disculpo mucho por ello. La intervención especializada. Vamos a tratarla sobre todo cuando el dolor es complejo, refractario al tratamiento por vía oral. Cuando no está respondiendo el paciente o no sabemos qué hacer en la atención primaria, buscamos un especialista de dolor para ello. Tiene que tener el estado de ánimo ya estabilizado, porque esas son intervenciones que van a demandar mucho compromiso del paciente para que no desista y para que no sufra una intervención que en última instancia tiene riesgo de lesión, que no comporte un beneficio mayor para él. Entonces tiene que tener un estado de ánimo ya estabilizado al ingresar a esa consulta del dolor. Luego, el dolor neuropático no quirúrgico es el que más se beneficia de esto. Una espalda virgen, por ejemplo, que se dice que son lesiones que afectan a las raíces nerviosas, pero cuando no sea operada es ideal para esto, porque se puede tratar con las neuroestimulaciones muy bien. El impacto en la calidad de vida esperable, es decir, que el paciente tenga una actividad de vida diaria basal buena que se ha visto interrumpida por el dolor y que podemos recuperarla. En un paciente encamado o en una enfermedad terminal no conviene tanto darle una intervención especializada que vaya a tratar de colocarle un catéter o un estimulador que va a exponerlo a un riesgo innecesario sin comportar un beneficio probable. Y siempre es necesario tener un interdisciplinar, no solamente que el anestesiólogo le coloque el catéter o el estimulador o le haga la anestesia intravenosa,
con lidocaína, la región intravenosa, y lo deje ahí. Tiene que ir al lado del rehabilitador para que reintroduzca en la vida diaria, del psicoterapeuta para que trate los cambios de vida, del trabajador social para que vea que la red de apoyo esté presente. Hay que tener en cuenta que el paciente polimedicado complejo tiene muchísimas interacciones y muchísimas cosas que pueden ir mal. Y hay que dejar las expectativas de mejoría, no de resolución en principio. Nunca hay que prometer que le vamos a curar el dolor cuando es un dolor complejo, porque ya de por sí tiene mala mano. O sea, va a empezar con una mala mano a jugar esto y no va a ir muy bien. Lo que nosotros hacemos es decirle, vamos a tratar de hacer lo mejor para reducir el dolor y vamos a ir adaptando la estrategia a lo que se presente. Bueno, en conclusión de todo esto, ya con esto acabo y los dejo tranquilos. Es importante que trabajemos juntos los distintos niveles. Desde la primera persona que ve a un paciente con un dolor, si lo puede resolver ahí, es idóneo. Pero si no, tiene que tener en cuenta que hay todo un sistema alrededor suyo para trabajar. Es un proceso complejo, multifactorial y subjetivo. Hay que estar atentos al detalle de cada paciente y al esquema general de la sanidad que disponemos. Hay que atenderlo muy pronto y resolverlo siempre que sea posible. Como dijimos, analgesia temprana, adecuada, y siempre va a ayudarnos esto a un proceso diagnóstico mejor, más óptimo y más informativo. Sopesar los riesgos. Vamos a hacerle peor, más daño, vamos a beneficiarlo. Cada tratamiento puede tener para un paciente una mejor alternativa o una peor alternativa. Podemos ver un paciente al cual le va a ir muy bien los AINES por un tiempo corto, o que le va a ir mucho mejor a este en concreto empezar directo por un tramador paracetamol juntos, o el tramador solo. Ya lo vemos según cada uno. Identificar casos que demanden equipos interdisciplinarios muy tempranamente para que podamos justamente evitar que perdamos estos pacientes y mantenemos una adherencia alta. Y siempre, siempre, siempre evalúen las respuestas. No tengan una hojita de trampa de la cual van a hacer para todos los pacientes lo mismo, un copia y pega del tratamiento. No, eso jamás. Siempre hay que evaluar este paciente qué le va a ir bien. Muy bien, este paciente lo puedo derivar a este otro especialista de psicoterapia para que nos ayude. O este paciente se beneficia mucho más del trabajador social y por el tiempo que tiene no va a poder hacer ambos. Voy por el trabajador social. No dogmaticen. Vean el sujeto que está frente a ustedes y traten al paciente. ¿Por qué? El paciente es mucho más que un diagnóstico. Es una persona que tiene sueños, que tiene expectativas, que tiene un deseo en la vida de llegar a algo, de hacer algo consigo mismo. Es la familia de alguien, es el amor o el soporte de alguien. Son personas que tienen una vida mucho más allá de la consulta, que han venido aquí con nosotros para aliviarse, para tener un consuelo en esta cosa desagradable, de esta cosa inoportuna que ha llegado a arruinarles la vida, a arruinar la salud, y buscan ayuda con nosotros. Entonces, no hay que tratar al lumbago que viene a las 3 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana, no importa la hora en la que venga el paciente con dolor, no viene acá porque te puede arruinar la vida, viene acá porque le está afectando la vida este dolor y tú puedes hacer algo por él. Sea poco, sea mucho, pero tenga en cuenta que el paciente es al que estás tratando. No estás tratando a la lumbalgia, sino al paciente, y el dolor es parte de ello. Bueno, eso es todo. Mil disculpas porque me he extendido demasiado. He tenido algunos problemas técnicos, lo lamento muchísimo por ello, por ambas cosas. Si tienen alguna pregunta, si quieren, ahora la respondemos. Si no, igualmente les dejo el correo a las organizadoras para no extender más el tiempo. Le dejo el correo a las organizadoras si requieren alguna escala, si requieren alguna guía terapéutica, alguna cuestión, me lo pasan por correo y yo les respondo en cuanto pueda, que será pronto, me imagino. Bueno, si hay tiempo para preguntas, y si no, lo dicho, por correo me mandan lo que les haga falta. Muchísimas gracias, doctor, por su exponencia. Los que están presentes, si tienen alguna pregunta para el doctor, pueden levantar la mano o enviar al chat sus preguntas. Hay una pregunta, doctor, que dice, ¿cuánto tiempo se puede sostener de manera segura el tratamiento con corticoides en pacientes sin patologías de base? Ese es el tema. El tratamiento que está propuesto para corticoides, que les estaba poniendo en la diapositiva, es para un tratamiento puntual. Es decir, viene el paciente con un esguince que se lo ha hecho hace 3-4 horas,
que es una esguince de tobillo, un grado 3, por ejemplo, que está muy lesionado, que está inflamado, ahí una cosa puntual, prednisolona 40 miligramos, por ejemplo, le va muy bien, una infiltración incluso le puede ir muy bien ahí, pero es la cuestión puntual. Para indicaciones a largo plazo, para eso de cuánto tiempo lo mantengo, tengo que tener muchas cosas en cuenta. Primero, la dosis que le voy a poner. Con el corticoide habitualmente empiezo con una dosis media alta y luego voy descendiendo hasta la dosis que lo mantenga bien y con esa me quedo. Y luego, si ya acabó el proceso, lo voy pautando poco a poco para que baje. El tema con los corticoides es que se pueden mantener el tiempo por muchísimos años, pero siempre hay que reevaluarlos estrechamente porque el tema metabólico, sobre todo suprarrenal, puede desbalancearse en cuestión de meses, como puede mantenerse por años. Entonces, ahí tienes que tener de nuevo el tema interdisciplinario. Tú lo tratas al paciente por, digamos, que te venga un lumbago crónico porque el paciente ha tenido una lesión mecánica en un accidente. Vale, los corticoides le rentan porque es un dolor mecánico. La prednisona, que es bioral, le conviene y le puedes dar con una dosis media, unos 20 miligramos, por ejemplo, o 10 miligramos día, o pautarlo con días intermedios. Pero tienes que verlo con el endocrinólogo que no le afecte o con su médico de atención primaria para que le haga seguimiento de metabolismo de electrolitos de glucosa y que vea que no le esté afectando, porque lo mismo le estamos haciendo un Cushing sin darnos cuenta o le estamos reventando la diabetes que tenía el paciente y ya no la había diagnosticado antes porque no la conocía él ni sus médicos anteriores. Entonces siempre hay que tener en cuenta la patología concomitante del paciente. No podemos decirte, pues el corticoide sin patologías previas, por lo mismo, pues si es solamente por dolor lo puedo tener toda la vida. Pero mientras tanto puedo estar generando patologías concomitantes con el mismo corticoide por el estímulo continuado. Lo que no produce riesgo inmunológico es cuando es esta actuación puntual, cuando es esta dosis única de, por ejemplo, de dexametasona 8 miligramos o metilprednisolona 40, esta dosis única no le va a producir un compromiso inmunológico. Si la continúa en el tiempo, sí hay un compromiso inmunológico. Lo que pasa es que agudo no es significativo, a lo largo tiempo sí se hace significativo. No sé si he respondido o si quiere un subsecuente. Sí, doctor, está entendible. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su opinión personal acerca del uso de marihuana como uso medicinal, por ejemplo, en pacientes con Parkinson? Eso es una cosa muy buena. Miren, la marihuana presenta un mecanismo de acción que es la antítesis concreta de la ketamina. La ketamina lo que hace es estimula los receptores NMDA y lo que hace la marihuana es los cannabinoides que en última instancia reducen la funcionalidad de los NMDA. Sin embargo, las vías por las que actúan, o sea, los receptores concretos de NMDA sobre los que actúan, la ketamina sobre los que tienen una función mucho más corta, una estimulación mucho más corta, una vez activados que dura mucho menos tiempo la estimulación intracelular del receptor, versus la de la marihuana que trabajan sobre los de kainato glutamato que duran días. Entonces, la marihuana es muy buena para, o sea, idealmente el hidrocannabinol, pero separarlo sin generar sintéticamente, pues es casi imposible. Siempre queda un poco de THC, de tetrahidro, que es el recreativo de por medio. Luego tiene el beneficio de que trata muy bien la analgesia, o sea, mantiene un nivel basal de dolor muy bajo, suele controlar por los mecanismos que tiene una menor estimulación nerviosa central, lo que reduce los riesgos de epilepsia, o en el caso de Parkinson, de temblor involuntario. Además que tiene la ventaja de que aumenta el apetito y la mayor parte de las veces mejora el estado de ánimo en dosis adecuadas. En dosis un poquito más altas igual genera depresión, pero en dosis adecuadas y se mantiene como siempre con la reevaluación, puede mantener un estado de ánimo bastante estable. El paciente mejora su apetito, mejora su actividad física diaria y además tiene la parte del dolor controlada. Luego es importante tener en cuenta que no es bueno que la fume, porque ahí tenemos la lesión por los radicales libres. Entonces tendrías que tener formas industrializadas o alimenticias. Con la alimenticia no es muy bueno tratarla porque no se puede controlar qué tanto le estamos dando. No sabemos si le estamos dando, por ejemplo, 1 miligramo o 1 gramo, que son 1000 veces. Porque el polen de una flor puede ser completamente distinta a la concentración que tenga de CBD y de THC que el de la flor que está a 10 metros.
Luego es mucho mejor tener formas farmacéuticas adecuadas, industrializadas para esto. La parte de darle alimentos con cannabis a un paciente es jugárnosla mucho. Nos podemos ir mucho a los efectos adversos o nos podemos quedar simplemente con el recreativo sin tener el efecto analgésico buscado. Entonces, para el medio concreto boliviano como el español, no le recomendaría mucho porque ninguno de los dos tienen industrializadas presentaciones adecuadamente comprobada, o sea, una eficacia comprobada, con ensayos clínicos comprobados, de que puedan administrarse. En Estados Unidos hay estados que tienen mejor y peor resultado. Oregon tiene muy buenos resultados con extractos de CBD y de THC. Uruguay ha presentado igual extractos muy buenos, pero eso va a variar mucho. O sea, hay que ver el contexto en el que estás y el paciente con el que estás. Bueno, doctor, con esto finalizamos. Es un gusto haberlo tenido en el Congreso y eso sería todo. Encantado, muchas gracias. Espero que les haya servido de algo la charla. Muchas gracias a usted, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto.